Hello fam, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hayitza y esta semana tengo un nuevo video que he titulado 7 formas de permanecer despiertos antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y bueno, creo que es un tema que siempre es relevante, que se habla muchísimo al respecto, pero siempre me gusta como no solamente seguir la guía del Espíritu Santo, obviamente en lo que Él quiere que nosotros vayamos aprendiendo, porque no todos en el cuerpo de Cristo lo sabemos todo o tenemos un conocimiento completo de todos estos temas, y yo creo que el mismo Espíritu Santo nos va revelando como que poco a poco lo que nuestro corazón debe saber. Obviamente tenemos que leer la palabra, pero creo que ese como entendimiento completo viene realmente de Él. Entonces quiero como compartir estos puntos de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que permanecer despiertos. Cada vez que toco este tema de permanecer despiertos o lo escucho, lo primero que viene a mi mente son sobre las vírgenes necias y las vírgenes sabias, las que tenían su lámpara llena de aceite y estaban listas para recibir a su prometido, y bueno, las otras que en último momento tuvieron que ir a comprar y pues quedaron fuera. Entonces, esto es como una parábola que podemos recordar porque, como vemos allí, ambas estaban esperando a su prometido. O sea, ambas en este caso nos representaríamos nosotros ahora mismo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque los que están esperando la segunda venida es el cuerpo de Cristo, no las personas que no le conocen, sino los que ya le conocen, los que han leído su palabra. Ellos son los que están esperando al Señor. Entonces allí de eso podemos deducir inmediatamente que hay dos posturas en esa espera. Hay una postura que es la de las vírgenes necias, que no tienen aceite en sus lámparas. Recordar que ambas se durmieron, las sabias y las necias, porque había pasado mucho tiempo, pero la postura de un grupo fue de dormir completamente, de no tener aceite en su lámpara, que sabemos que el aceite siempre es una representación o una indicación del Espíritu Santo. Y luego está el otro grupo que sí tenían suficiente aceite. Romanos 8:14 me parece que dice: los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, tener al Espíritu Santo, tener ese aceite es caminar en el Espíritu, es seguir la guía del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, bueno, voy a empezar leyendo el versículo que es el de estudio de hoy, que es Lucas 21:36, que dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este capítulo 21 del libro de Lucas se divide como en 3 partes, que es, la primera parte es cuando Cristo, o inicia el capítulo cuando Cristo elogia a una viuda pobre. Allí da relevancia al corazón cuando damos, y él hacía una comparación entre esta viuda pobre que había dado todo lo que tenía y el rico que había dado parte de sus bienes. Entonces no solamente es un tema del corazón cuando damos, sino que también pues en la religión hay importancia en dar y en cuidar de los pobres. Es algo que no podemos pasar por alto. La segunda parte es la profecía, que va entre los versículos 5 al 28, y luego el final de este capítulo, versículos 29 al 38, es exhortación a permanecer vigilantes, a estar firmes en velar y orar. Y aquí quiero agregar algo que me gustó muchísimo del comentario de Matthew Henry. Lo voy a leer. Dice: él observa si damos, esto es refiriéndose a lo de la viuda pobre que da todo lo que tenía. Él observa si damos caritativamente y con una mente dispuesta, o de mala gana y con desgana. Esto debería hacernos temer no cumplir con nuestro deber en este asunto. Los hombres pueden ser engañados con excusas que Cristo sabe que son frívolas. Y esto debería animarnos a ser abundantes en Él sin desear que los hombres lo sepan. Basta que Cristo lo haga, Él ve en secreto y recompensará en público. Yo creo que hoy día, con todo lo de las redes sociales, a veces las personas como que quizás publican de más lo que les dan a otros, y yo creo que muchas veces viene también de una actitud de dar el ejemplo, como de motivar a otros a buscar alguna causa y dar,
Pero pues como vemos aquí esta advertencia, no tiene que ser nuestra motivación que otras personas vean lo que estamos dando o haciendo, porque es importante solo que lo hagamos con un corazón, así como dice la Biblia, un dador alegre, pero que sepamos que es Dios el que lo está viendo. Y es Él quien va a recompensar en público en la forma que Él decida hacerlo, porque no podemos dar esperando que Dios nos dé también dinero a cambio. Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él cubre nuestras necesidades, y eso debería ser suficiente para nosotros. Ahora voy a leer una parte bien grande de este capítulo, que es lo que estamos estudiando, porque creo que es como muy relevante. Hay muchísimas teorías sobre este tema de la tribulación, etcétera, y yo quiero hacer un video aparte para esto porque es como un estudio pues completo, pero solamente quiero como invitarte a que realmente escuches, que abras tu corazón a lo que la palabra dice y que no razones, porque el razonamiento a veces va en contra, muchas veces, casi siempre va en contra de Dios. Entonces escuchar atentamente y con un corazón abierto a lo que dice la palabra, y no traer como cosas que hemos escuchado antes o nuestro propio entendimiento al asunto y tratar de cambiarlo. Esta parte del capítulo se llama Señales antes del fin y empieza en el versículo 7, que dice: aquí ya vimos el tema de la viuda. Luego ellos hacen como una observación sobre el templo, diciéndole como que era muy, ¿sabes? Como que era muy lindo. Aquí dice, está adornado de hermosas piedras y todo eso. Y la respuesta del Señor Jesús fue: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, este comentario del Señor Jesús sobre el templo es lo que abre el compás para que ellos entonces pregunten cuáles son estas señales y cómo ellos van a estar alerta. Versículo 7, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Súper importante siempre recordarlo. Ten en cuenta que la primera advertencia que nos hace el Señor Jesús es que no nos dejemos engañar. Y lo mejor para no caer en ese engaño es, bueno, primero recordar que el engaño pues tiene la capacidad, obviamente, de engañarnos, y que no va a ser algo como directo de hola, estoy aquí para engañarte. Es obviamente algo que nos puede hacer caer. Entonces por eso tenemos que velar y orar y permanecer en la palabra. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí, cuando hace esta observación, lo he leído varias veces, que no solamente siempre pensamos que son países, pero nación contra nación puede ser como un grupo contra otro grupo, como grupos que sostienen una ideología. Eso puede ser una nación, no solamente en el contexto de un país, pues. Y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Todo esto ya se ha cumplido, obviamente, y es algo que es probablemente de la vida diaria para muchos seguidores de Cristo en otros países. Como nosotros, por lo menos yo, que estoy en Latinoamérica, hay muy pocos países en Latinoamérica donde esta persecución se ve, pero hay muchísimos países donde ya esto es una realidad y es grave y es peligroso. Continúo. Y esto será ocasión para dar testimonio. Aquí, importante recordar que en ese momento, incluso durante esa dificultad, ese momento tan peligroso que una persona puede estar ocurriendo, importante saber que podemos dar nuestro testimonio, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque nosotros no creemos por sostener un pensamiento o una doctrina simplemente como algo mental. Es una vida transformada lo que nosotros damos como testimonio a otras personas que pueden estar atravesando por lo mismo, que pueden estar pasando adicciones o cualquier problema,
que nosotros podamos decir con ejemplo de nuestra vida, mira de dónde Dios me sacó. Eso es lo que realmente abre como el entendimiento de la persona, que permite que entonces el Señor pueda empezar a trabajar en ese corazón. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto es la fidelidad de Dios. Aquí pensamos en nuestro primer mártir en el libro de Hechos. Su nombre fue Esteban, ¿sí? Que él, pues, la verdad es que la violencia que hicieron contra él fue porque realmente no podían encontrar nada en su contra, y tenía pues este semblante angelical que realmente como que les daba más furia a quienes estaban en contra de él. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni con un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, yo siempre estoy, cada vez que puedo, mirando las noticias sobre Israel, y cada vez que lo veo pienso en este versículo. Yo creo que muchos se pueden sentir identificados. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Obviamente nosotros no queremos eso y oramos siempre por Israel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los versículos o pasajes paralelos que hablan también sobre la segunda venida, que te invito a que leas, están en Mateo capítulo 24 del 29 al 35 y Marcos 13 del 24 al 37. Te invito a que lo leas, que lo estudies también y que lo puedas como que comparar con todo este estudio. Así que bueno, ya quiero empezar directamente como con los puntos que vamos a ver. Y lo primero que vamos a ver es lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer para no dormirnos. Y el primer punto que no tenemos que hacer para no caer en ese sueño y no poder estar entonces velando y alerta, el primer punto lo he llamado vivir en la carne. Y está basado en Romanos 13 del 11 al 14, que dice: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y esto es verdad para todos, incluso para ellos cuando estaban escribiendo esto, pues hace, 2000 años. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Desechar es apartarse del pecado, y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vestirnos del Señor Jesús es andar en el Espíritu, porque el Señor Jesús sabemos que es el primero pues que murió, que resucitó, y es el primero y es el que nosotros seguimos. Entonces andar en el Espíritu es seguirlo a Él, y cuando le seguimos, cuando estamos en su presencia, esas obras de la carne se van a ir deshaciendo y no vamos a estar pendientes de los deseos de la carne, que pueden que estén allí, aunque ya muertos, pueden seguir tratando de resucitar y de tomar control de nuestro corazón. Por eso me gusta este versículo que dice despójense, porque creo que a veces nos llenamos de muchas excusas y de que no sabemos qué hacer, cuando la Biblia pues es muy clara, es como despójate de eso, suéltalo, déjalo y ora y pide la ayuda al Señor para que lo puedas hacer. El segundo punto, ya lo he tocado en parte y es consecuente, es no andar en el Espíritu. Mateo 25 del 1 al 13 habla sobre esto, y es la parábola de las vírgenes que comenté al inicio. Voy a irme a la parte final, que es el versículo 7. Mejor vamos a leerlo todo. Desde el versículo 25. Sí.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Tomen en cuenta aquí también la cantidad. Yo creo que la Biblia no va a colocar esto como al azar. Es 50% insensatas, 50% sabias. Y ese puede ser el mismo porcentaje hoy en día en el cuerpo de Cristo. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, es decir, no tenían al Espíritu Santo. Voy a hacer así como un breve compás. La Biblia nos dice que nos habla de recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bueno, desde los Evangelios hasta el Nuevo Testamento siempre hablan del Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, y el bautizo del Espíritu Santo. Y es como un proceso, ¿no? El Señor Jesús les dijo que el Espíritu Santo estaba con ellos, luego les dijo que esperaran para recibir poder. Entonces, creo que a veces como que pensamos, bueno, el Espíritu Santo ya está conmigo y ya está, pero hay como un proceso, hay como ciertas pasas que se deben cumplir. Pedro decía en el libro de Hechos, no sé si es Pedro, sí, bueno, sé que Pedro sí dijo que se arrepintieran, que tuvieran fe, que fueran bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y también el libro de Hechos habla sobre obedecer a Dios y tendrás el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús dijo que pidan al Padre y recibirán la promesa que es el Espíritu Santo. Entonces, todo esto recordando que las insensatas que no tomaron aceite no tenían al Espíritu Santo. Entonces, no pensar que porque ya tenemos un conocimiento mental, ya significa que estamos con el Espíritu Santo, o sea, que está en nosotros, que está sobre nosotros y que hemos sido bautizados, porque la Biblia la verdad es que lo diferencia cada uno de estos. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas, o sea, estaban encendidas, estaban despiertas y tenían al Espíritu Santo. Hago esto, pero obviamente el Espíritu Santo no es un aceite, es una persona. Perdón, Señor. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. A medianoche, pues no solamente es que obviamente ahora todo el mundo está durmiendo, sino que también como que nos recuerda ese de repente del Señor, que la verdad es que nadie va a esperar. Incluso Jesús dice que solamente el Padre sabe cuándo es ese día. Así es que creer teorías o pensar que este va a ser el día que va a venir es como un poquito orgulloso, creer que nosotros vamos a saber algo. Obviamente Dios siempre le revela a sus profetas algo, lo que Él considere antes de que pase, por su propio nombre, la verdad, para que la gente vea que Él está allí, que Él está pendiente y que Él está notificando todo. Pero algo como la segunda venida de Cristo, pues ya sabemos en la palabra que solo el Padre lo sabe. Pero tenemos todas estas señales y advertencias. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Cuando las insensatas le piden a las prudentes, recuerdo mucho que quizás hay personas que han vivido una vida apartada de Cristo, a pesar de todas las advertencias, y quizás en último momento quieran decir o ir a donde una persona que sepan que ya está caminando con el Señor y decirle como que ora por mí, intercede por mí, pídele al Señor. Y obviamente nosotros todos tenemos que hacer eso, orar por nosotros mismos, por nuestro caminar, por el cuerpo de Cristo, por todos. Pero aquí lo que nos dice es que va a haber un momento donde ya eso no va a ser como oportuno, y por eso es que tenemos que estar despiertos, porque va a haber un momento donde esas prudentes no van a poder interceder por las que han decidido vivir de forma insensata. Y bueno, que vayan a los que venden y compren para ustedes. Aquí la verdad es que esta parte del pasaje a mí no me queda claro todavía. Yo siempre pienso en estas personas que ofrecen soluciones de liberación, porque Jesús Él libera y lo hace transformando nuestras vidas, arrancando cosas del pasado, quitando todo esto. Y hoy en día vemos muchísimas personas que tienen negocios de liberación en el mundo.
bajo diferentes tipos de doctrinas, religiones, etcétera, que no vamos a hablar. Entonces siempre pienso en eso, como que vayan a los que venden y compren para ustedes. A veces pienso en esas personas que ofrecen liberación, pero la verdad es que es como un pensamiento propio. Versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Cuando Jesús les dice que no las conoce, es porque estas vírgenes insensatas, como no tenían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la forma que nosotros conocemos al Señor. Como decía al inicio, no es porque nosotros hagamos obras, no es porque nosotros vayamos a la iglesia, incluso hasta leer la Biblia, porque si tú lees la Biblia sin el Espíritu Santo, te pierdes la revelación. Yo siempre oro antes de abrir la palabra, es el Salmo, me parece que es el 119, que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque una persona que no está en Cristo puede abrir este libro y le va a parecer simplemente como un libro de texto, un libro de escuela, pero es el Espíritu Santo quien abre tus ojos. Me parece que es en el libro de Marcos al final, que Jesús, antes de irse, se lee que abre su entendimiento. Entonces necesitamos a Dios para poder entenderle, necesitamos al Espíritu Santo. Y por eso Jesús les dice: no los conozco, pues porque nunca se dieron en ese tiempo de realmente escuchar a Dios. Así que allí está la advertencia para nosotros hoy día de cómo permanecer firmes. Punto número 3. Y le he llamado creer falsas doctrinas, que sabemos que es parte o una de las señales de los últimos tiempos. Y por eso Jesús dijo en este versículo de estudio de hoy es: no permitan que, no se dejen engañar. ¿Por qué no se dejen engañar? Porque van a haber muchas doctrinas. Y parte del engaño, como decía antes, es eso, es que no te va a advertir, no te va a decir te estoy engañando. Te engaña porque no tienes el conocimiento, te engaña porque no te entregas en oración y dices: Señor, guíame, muéstrame en tu palabra esto, confróntalo, incluso lo que estás escuchando aquí en este momento de mí. Lleva la oración y dile: Señor, ¿es esto cierto? Muéstramelo en tu palabra. Pero si no tienes esa relación con Dios, obviamente puede venir alguien, te muestra otra cosa y ya tú dices: ay, yo creo que sí, pero no tienes como esa certeza en tu corazón. Este está basado en el libro 2 de Juan, del 9 al 11, que dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Wow, lo voy a leer de nuevo, es como una aseveración muy fuerte. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Es como no solo la advertencia de que no tienen a Dios, pero también de no comulgar con esa persona, no estar en relación con esta persona. Segunda de Juan, versículo 9 al 11, ¿sí? Está hablando sobre, él dice: este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eso es como el contexto de qué está hablando allí en el libro 2 de Juan. Punto número 4. Y aquí es algo que yo debo confesar, cometí. Y lo he llamado pensar que tenemos tiempo. Está basado en Lucas 12:40, que dice: también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. A veces el Señor nos dice que tenemos que hacer algo y por orgullo, la verdad, por falta de humildad, decimos: ok, Señor, yo lo hago mañana, yo me arrepiento mañana. ¿Y quién de nosotros puede decir que puede sostener su vida? Cuando en verdad quien nos da la vida y quien nos sostiene, quien literal nos despierta todos los días, a los malos y a los buenos, es Dios en su misericordia.
Y todos los días muchas personas dejan este mundo. Sin importar cuán rico seas, todo lo que hayas tenido, todo lo que hayas logrado en tu vida, todos vamos a tener el mismo final. Y después de esa muerte viene el juicio. Entonces, creer que tú vas a controlar a Dios, que tú vas a tener el tiempo controlado y vas a decir, yo voy a disfrutar hoy y mañana me arrepiento, es una falta de respeto al Señor, y es creer que tú puedes arrepentirte mañana. Y la verdad es que no es así. En el libro de Revelaciones Jesús nos dice, le he dado suficiente tiempo para arrepentirse. Hay un tiempo que Dios nos da para arrepentirnos. Y hay muchas advertencias sobre esto de no usar ese tiempo, no arrepentirnos y luego creer que podemos regresar a Dios cuando queramos, cuando en realidad sabemos que Dios nos ha dado el arrepentimiento. En el libro de Hechos, vamos a verlo. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Y dice, al oír esto es el sueño que tuvo, la revelación que tuvo Pedro y luego cómo lo entendieron. Ese es el contexto. Dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, nosotros, ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, si es algo que Dios te da, que Dios te ofrece, te dice, te he dado la convicción para que te arrepientas, y tú, desde tu, no es dominio propio, es libre albedrío y voluntad, tú tienes que tomar esa oportunidad para arrepentirte. Y aquí siempre hay un debate, como que ¿quién lo hace Dios o lo hace el hombre? Son los dos. Dios te ofrece la oportunidad de arrepentirte, el poder para hacerlo, y tú lo haces de tu propia voluntad. Ambos, Dios y nosotros, trabajando para el arrepentimiento. Entonces, punto número 5 va de la mano del anterior. Uno es pensar que tenemos tiempo para arrepentirnos, y el siguiente es no arrepentirnos ya. Literalmente, pues seguir caminando en desobediencia. Está basado en Apocalipsis 3 del 1 al 6, que dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, o sea, tienes nombre de que estás velando, de que estás despierto, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras. Este es Jesús hablando delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos estos pasajes están dirigidos a las iglesias, al grupo de personas que forman parte de una iglesia. En este caso es la iglesia en Sardis. Es como hoy en día el Señor lo diría a la iglesia de, Roca de Vida, por ejemplo. Dar que estos mensajes es para el cuerpo de Cristo, porque sí he escuchado que muchas veces como que en la interpretación de la palabra pensamos, ok, bueno, esto parece que es como para el mundo, porque no puede ser para mí. No, la Biblia es para el creyente, y este pasaje en específico y muy enfático es a una iglesia, a un grupo de creyentes, y allí está pues muy claramente explicado. Punto número 6. Ocuparnos demasiado en las cosas de este mundo. Lucas 21:34. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Entonces, este punto se llama ocuparnos demasiado en las cosas de este mundo. Y esto de ocuparnos pueden ser cosas buenas, como cuidar de nuestro hogar, cuidar de nuestra familia, de la alimentación, del trabajo. Son cosas buenas, son cosas necesarias que tenemos que hacer y que Dios nos ha encomendado. Pero cuando nos ocupamos demasiado, cuando toma demasiado nuestro tiempo, nuestra mente deja de velar en lo eterno, en la segunda venida, en estar despiertos, y se puede ir paulatinamente. No digo que esto sea como que un día estuviste ocupado o una temporada de tu vida estuviste muy ocupado y ya. No es así. Es paulatinamente, poco a poco te vas ocupando más de tu trabajo, más de la educación de tus hijos, más del entretenimiento, más de proveer para el alimento. Y poco a poco te puedes encontrar como que te has apagado, como que te has ido
durmiendo. Entonces eso es importante recordarlo, tenemos que hacerlo todos los días, es parte de vivir en este mundo. Como yo le digo a mi hijo que a veces no se quiere bañar, y le digo, mi amor, es parte de, tenemos un cuerpo, tenemos que limpiarlo. Hay que bañarse, pero bueno, está chiquitito y a veces no le gusta. Estas cosas, estos, no sé, temas de la vida diaria, pues son necesarios, tenemos que hacerlo, pero que no ocupen todo nuestro corazón, porque nos quitan de esa vela que tenemos que tener hacia Dios y hacia la vida eterna. Y el punto número 7, que quizás ya se deduce de todo lo que hemos visto, es vivir en el pecado. Está basado en 1 Corintios 15:34, que dice: sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es cómo permanecer despiertos. Ya vimos lo que no tenemos que hacer o los puntos de advertencia y de cuidado. Ahora, ¿cómo permanecemos despiertos? Bueno, lo primero es que tenemos que permanecer en oración, en vela, y con todas estas disciplinas espirituales que el Señor nos ha dado, que nos ayudan en los momentos precisos. Adorar a Dios. Esto podemos hacerlo todos los días. Mientras oramos, el ayuno, leer la palabra, congregarnos, todas estas cosas es parte de la disciplina. Somos discípulos y necesitamos tener disciplina. A veces creemos que bueno, ya eso es horas y no puedo hacerlo. No es así. La palabra nos muestra lo contrario. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, orar es perseverar en Dios, es permanecer en Él, y nos ayuda, es la principal forma de permanecer despiertos, de permanecer velando en Dios, porque estás hablando con el Padre, estás siendo literal invadido por su presencia, y cualquier cosa de este mundo que nos pueda como contaminar espiritualmente, por decirlo de alguna forma, se limpia en el momento de la oración. Por eso es importante estar en su presencia todos los días, y lo más que podamos, o si no podemos en la mañana, pues hacerlo en la noche, y tratar de permanecer en vela durante el día. Por eso la Biblia dice, orando en todo momento, en toda ocasión, en el Espíritu. Entonces tratar de en el día recordar ese momento de, dentro de todas las cosas que tenemos que hacer, voy a orar. Punto número 2, permaneciendo vestidos y limpios. Espiritualmente, obviamente. Me voy al Antiguo Testamento. Isaías 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Ahora, esto es el Antiguo Testamento. Nosotros, nuestra circuncisión no es física, es una circuncisión del corazón, como dice la palabra. Es quitar es la carne, en el sentido de espiritualmente, la carne son esos deseos y esas pasiones del mundo y que están en nuestra voluntad. Pues es arrancar eso para que entonces el espíritu pueda dominar. Apocalipsis 3, del 4 al 5 dice: pero tienes unos pocos en Sardis, este lo leímos antes, que no han manchado sus vestiduras. Por eso lo retomo, porque manchar sus vestiduras es, recordemos que la vestidura se nos ha sido dada. Esto está en una de las parábolas que dijo el Señor Jesús. Dios provee esa vestidura para nosotros en Cristo. Nosotros no lo hacemos nosotros mismos, por eso la Biblia dice que no es por obras, y no es porque nadie diga como que yo soy tan buena persona y yo voy a crear mi vestidura. No, eso no funciona así. Dios nos provee esa vestidura para que podamos ir al banquete. Eso está en esta parábola que les menciono. Pero aquí dice, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras, o sea, que no han andado en pecado si han andado en pecado, pues lo han confesado y se han arrepentido para limpiar sus vestiduras. A eso se refiere. Y andarán conmigo vestidos de blanco. Es decir, cuando estás andando con Jesús y siguiéndole, tus vestiduras permanecen limpias y blancas. Recordamos que Jesús viene por una novia. Vamos a verlo. Dios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, esta es la novia de Cristo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el cuerpo de Cristo, y así debemos ser todos nosotros cuando seguimos al Señor, cuando nos negamos a nosotros mismos. Esto es obviamente algo que se ve espiritualmente.
No lo vemos nosotros, no lo podemos ver en otras personas, lo ve Dios. Él ve nuestro corazón. Y aquí no quiero como crear condenación o juzgar a nadie, porque todos tenemos luchas, pero Dios nos da la victoria, Él nos lleva de victoria en victoria. Y cuando realmente lo confesamos, lo entregamos y literal le lloramos y le decimos: Señor, tú dices en tu palabra que tú viniste a destruir las obras de la carne y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces yo clamo la libertad en este momento: Señor, ayúdame, yo te prometo que Él te va a ayudar. Entonces, y es así como confesamos, nos arrepentimos y seguimos caminando, o sea, los ojos puestos en Jesús y caminando vestidos de blanco. El punto número 3, resistiendo al enemigo. Primera de Pedro 5, del 7 al 10 dice: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios es fiel. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Yo soy testimonio de eso, que Él mismo nos fortalece, Él mismo nos restablece. Después que hayamos sufrido un poco por nuestras malas decisiones, por decidir desobedecerle. Pero cuando resistimos, cuando decimos: no, Señor, yo necesito que tú me ayudes, de verdad necesito salir de aquí, créeme que eso viene. Él de verdad es fiel y Él ve nuestro corazón. Punto número 4, siguiendo la luz de Cristo. Efesios 5, del 10 al 18 dice: examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Del punto anterior, se me olvidó mencionar que a veces el enemigo te hace creer que eres tú el único sufriendo, que Dios es malo contigo, que Él te está haciendo sufrir por algo. Cuando aquí la Biblia nos dice: todos están padeciendo. Y no es que estamos padeciendo solos, el Señor está con nosotros y Él nos da su gracia para poder hacerlo. Porque la Biblia dice en Romanos 6 que el pecado no se enseñoreará en nosotros porque estamos bajo la gracia. Entonces es su gracia cubriéndonos en ese momento de donde podamos sentir como lamento, inconformidad, etc. Y sobre este punto de siguiendo la luz de Cristo, recordemos que en Cristo somos sal y luz. Entonces cuando nosotros somos luz y traemos luz a cualquier cosa que esté como afectando el mundo y al mundo y al cuerpo de Cristo, la luz de nosotros es la que brilla y trae esa revelación en las tinieblas. Muy importante recordar esto. Siempre hacerlo con amor y con luz, con verdad. Y allí es donde se disipan las tinieblas espiritualmente y es Dios el que entonces viene y restaura. Punto número 5 va relacionado al punto anterior, donde mencionaban esto de ser sobrios. Ser sobrios no solamente es no tomar licor, que creo que a veces como que se relaciona en eso, es ser sobrios en todas las áreas de nuestra vida, donde Dios nos está haciendo hincapié y dándonos convicción, pero en todo normalmente, ser sobrios en nuestros pensamientos también. Nuestra mente a veces se puede ir y hacer, como dicen, daydreaming y pensar en todas las cosas que quisiéramos. Eso no es ser sobrios. Punto número 5, siendo sobrios, basado en 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 8, que dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. La Biblia habla sobre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. No hay punto medio. Todas las personas que están
que no están en Cristo están dominadas bajo Satanás y ellos están en el reino de las tinieblas, lo sepan o no, no lo saben obviamente. Nosotros que hemos sido iluminados, por decirlo de alguna manera, no lo quiero decir así porque hay muchas cosas en el mundo que se llaman que son iluminados, pero no lo son. Pero bueno, en cierta forma, pues Jesús nos dice, somos la sal y luz en este mundo. Él nos ha sacado del reino de las tinieblas, nos ha llevado a su luz perfecta, que es el reino de Dios. Entonces, esto es lo que habla este pasaje. Obviamente es una advertencia a no regresar a las tinieblas, a permanecer despiertos y a permanecer en ese reino donde Dios nos ha puesto para su gloria realmente, por su misericordia. Punto número 6, este es el penúltimo, dice, escuchando a Dios. Proverbios 8, del 33 al 36 dice, escuchen la instrucción y sean sabios y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Nuevamente este es otro pasaje que nos recuerda que no hay punto medio y una es la necedad y lo otro es la sabiduría de Dios. Entonces cuando nosotros diariamente, como dice este pasaje, oramos, pedimos por sabiduría, pedimos por discernimiento, Dios nos las da, así como dice en su palabra, Él da ampliamente a todo el que pide sabiduría. Pero el que no le escucha, y recordemos que en el Antiguo Testamento la palabra en el arameo, escuchar es obedecer. Creo que por lo menos en el español, pues nosotros tenemos escuchar y creemos que escuchar es como que ignorar y obedecer es otra cosa, o sea, como están en palabras diferentes, pues. Pero en el Antiguo Testamento escuchar siempre lo vas a ver que está relacionado con obedecer. O sea, tú escuchas a Dios y obedeces, está como en el mismo contexto. Entonces esto es lo que está hablando este proverbio: cuando nosotros escuchamos a Dios, hacemos lo que Él nos dice. Y luego hace la comparación, pero el que peca contra Dios mismo. Y los que odian, no es que odien a Dios o que piensen que lo están odiando al hacerlo, pero al odiar o rechazar la sabiduría de Dios, están amando la muerte. Y el último punto lo he llamado on fire, por el Señor, estar como encendidos. Y lo encontramos en Apocalipsis 3, del 15 al 18, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. El oro refinado por lo general se refiere a cómo Dios nos refina en el oro, refina nuestra alma, nuestro ser. Él sabe dónde necesitamos ser limpios. Por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Al leer este pasaje recuerdo este versículo que habla sobre el hombre que estaba en la calle, en las puertas de la casa de un hombre rico, y que cuando muere pues viene y es escoltado, creo que son 2 ángeles que vienen y lo escoltan al cielo, y luego el hombre rico muere y él va directo al infierno. Entonces yo no digo que las personas ricas van a ir al infierno, pero sí que lo que nosotros vemos en este mundo y creemos que es como lo que nosotros esperamos, que es como algo que debemos alcanzar, riquezas, bienes, etcétera, no tiene nada que ver con nuestra condición espiritual. Una persona puede ser pudiente, puede tener todos los recursos. Nuevamente no digo que está mal, yo creo que hay personas que tienen muchos recursos que Dios utiliza grandemente en el reino. Lo vemos en muchos pasajes en la Biblia, cuando no recuerdo su nombre, que él tenía una buena posición, él fue el quien dio la tumba para el Señor Jesús. Luego también hablaba de unas mujeres que ellas aportaban económicamente a la obra que Jesús estaba haciendo. Entonces no quiero que se malinterprete y se vea que estoy diciendo que una persona con recursos económicos va a ir al infierno. No es así. Dios sabe cómo utilizar a esas personas cuando tienen propósito con Él. Lo que sí quiero decir es que lo que nosotros vemos en lo natural, físicamente, una persona que tiene todos los recursos, no significa que la condición del alma de esa persona esté bien de acuerdo a Dios. Y bueno, también la advertencia principal de que en Cristo no podemos ser tibios.
él dice claramente que al tibio lo vomitará de su boca. Y está pues clarísimo lo que está diciendo. Creo que la persona fría ya ni siquiera le hace una advertencia, esto lo he mencionado antes, quizás esa persona ya, pues, no quiero decir que está fuera de la mano de Dios porque nadie lo está, pero quizás está en una condición más avanzada, pero al que está tibio todavía el Señor le advierte y le dice, ven, regresa de donde estaba, de donde has caído, o sea, regresa a mí, que estés caliente realmente, y caliente es que estás perseverando, permaneciendo en el Señor, porque todo lo que nosotros hacemos en Cristo es por medio de Él. No podemos decir que nosotros solitos vamos a hacer algo de este tipo, siempre es todo en Él. Y bueno, quiero terminar con una advertencia que se encuentra en el libro de Judas, justo antes del libro del Apocalipsis. Y es como una forma, me parece que esta carta, sin ver a Judas cuando lo escribió, te llena como de esa urgencia o advertencia, que creo que es lo principal o el objetivo principal de este video, y de permanecer alerta y en oración. Porque es una carta muy corta, pero él mismo dice, tenía como otra intención de escribirles. Voy a leerlo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, era como su mensaje de lo que él quería compartir. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí él nos está advirtiendo, este pasaje por lo general en las Biblias se llama falsas doctrinas y falsos maestros. Y como mencionaba, él tenía otro objetivo, pero la urgencia se puede ver aquí, como él dice, les quería escribir de esto, pero esto es más urgente. Y nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Cierto que vemos muchos videos en YouTube de personas que dicen, este es un falso maestro y esto es no sé qué, o sea, está muy lleno como de conclusiones personales y muchas veces basadas en líderes en la iglesia que han como determinado quiénes ellos creen que son falsos maestros. Y yo en esto siempre menciono, porque yo de verdad creo que el Espíritu Santo nos muestra, como dice Romanos 8:14, que somos guiados por el Espíritu Santo. Él nos muestra cuando hemos caído y estamos recibiendo enseñanza de una persona que no está predicando la verdad. Y en todo siempre tenemos que regresar a la palabra, lo que sea que estemos escuchando. Él nos da esa convicción en el Espíritu, así es como el Espíritu Santo empieza y trabaja. A veces yo he estado viendo un video y siento como eso de, esto no está bien. Obviamente ya hay muchas personas que tienen el entendimiento como, como sellado, como que ya no se les puede hablar. Y allí solamente es orar y pedirle a Dios que realmente los sane, que los saque de ese hoyo donde se pueden haber metido inconscientemente, quizás por seguir estas falsas doctrinas, por el pecado, por no mantenerse siguiendo al Señor Jesús. El Señor nos dijo que es una puerta estrecha y Él promete estar frente a nosotros, ir delante de nosotros, pero nosotros tenemos que desde nuestro propio voluntad seguirle. Y lo otro es que me llama la atención que Él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, pues eso significa que vamos a tener en la iglesia personas que no son de Cristo, que están encubiertos, como dice aquí. Ellos no conocen al Señor y están pues disfrazados, literal, hablándole a las personas que están tratando de ser alimentadas espiritualmente por el Padre, y lo que hacen es que los sacan de la fe, como se los llevan.
y los llevan a otro entendimiento, y cuando van a ver a esa persona, pues ya no está en la fe. Entonces, esos hombres impíos que dice aquí, ¿cuál es la característica principal? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de ponerte una recomendación, de ponerte a ver todos estos videos, que hay muchísimos, donde hay muchas personas que básicamente lo que están tratando de hacer es subir contenido todos los días para tener más views y para tener quizás hacer un negocio de YouTube. No digo que esto esté mal, por favor, que no se me malinterprete, pero quizás estas personas están tratando como de generar clics, y lo que más genera clic, lamentablemente, es mensajes que son como, sí, que van a hablar mal de otra persona y ponen una imagen ahí, un texto que llama la atención y uno por curiosidad quiere ir a ver. No nos involucremos en estas cosas. Pidamos en oración al Espíritu Santo: Señor, muéstrame dónde está el error. Y como dije antes, Él nos da sabiduría, Él nos va a decir. Pero bueno, aquí hay una característica principal: ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces ahí está como la primera alerta, que uno puede luego llevar a oración y decir: Padre, ¿dónde estoy yo personalmente convirtiendo en libertinaje la gracia que tú me has dado? ¿Y dónde estoy yo escuchando estos mensajes que lo que le hacen a uno es como si el Espíritu Santo coloca convicción y te dice: esto es algo que tienes que cambiar, vamos a trabajarlo juntos? Y luego escuchamos estos mensajes y lo que hacen es como que calman nuestro corazón y dicen: ay, bueno, yo no estoy tan mal, bueno, yo tengo tiempo, bueno, mira, este está peor que yo pues soy más santo. Entonces, ¿sabes? Son como eso, como entendimiento, es nuestro propio entendimiento, es creernos que tomar esa palabra que se nos ha dado, esa falsa doctrina, y nos va llevando y nos va justificando. Sí, nos justificamos a nosotros mismos de por qué no estamos caminando con el Señor, de por qué no estamos siendo obedientes. Y es para nuestro propio mal, al final, porque nadie va a poder ese día frente al Señor Jesús decir: es que este me dijo que yo tenía que hacer esto y yo le seguí. Es como cuando tu mamá te regaña y te dice que porque otro lo hizo, porque otro se tiró del puente, no significa que tú tienes que hacerlo. No sé, las mamás de Latinoamérica hacen eso. Entonces es tal cual, nadie va a poder ir con el Señor Jesús y decirle: bueno, es que yo vi que otro estaba haciendo. Bueno, pero tú, ¿por qué no leíste tu Biblia? ¿Tú por qué no permaneciste velando, orando, pidiendo sabiduría, pidiendo discernimiento? Esto no es un camino fácil. El camino del cristiano, yo digo que es la vida más difícil de todos los que estamos viviendo en el planeta en este momento, porque es una vida que requiere negarte a ti mismo, y a nadie le gusta eso, o sea, a nadie. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este episodio. Por favor, si tienes algún comentario, déjamelo saber aquí mismo en YouTube o en Instagram, en @Hayitza. Y bueno, espero seguir publicando videos conforme al Señor me va guiando, que es como me gusta hacerlo, porque no quiero como solamente venir aquí y hablar. Creo que es muchísimo mejor, porque Él sabe a quién tiene que llevar este mensaje, ser un vehículo para el Señor y para su gloria y para su gracia. Pero si hay algún tema que quisieras que toquemos, pues déjamelo saber en los comentarios y pues yo lo llevo a oración para ver cómo puedo abordarlo. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye.